¿Cómo presentar esto? Yo creo con los sonidos directamente. Se cuenta que quizá hacia los años 80, a principios, un equipo de expedicionarios soviéticos, penetrando en lo más hondo de la Tierra, se encontraron con unos sonidos que no esperaban. Para muchos estos son los sonidos del infierno. Estén atentos, por favor. Estos son los sonidos del infierno, por lo menos es lo que se ha publicado. Que un grupo de investigadores en una zona inhóspita de Siberia penetró con sus perforadoras y, según declaraciones de un tal doctor Azakov, y esto se publicó en Medio Mundo, a unos 14,4 kilómetros, estoy dando los datos concretos, repito, que se hicieron públicos en su momento. Ahora vamos a descubrirlo. Esa operación se encontró con una zona donde ese taladro entraba mucho mejor. No sabemos por qué ni por qué no. Decía que el equipo del doctor Azakov puso unos micrófonos. La temperatura subió muchísimo. Llegó a los 1000 grados centígrados. Y de pronto empezaron a surgir estos sonidos. Sonidos de gritos, de lamentos, que ustedes han escuchado y que ahora vamos a analizar con atención. Esto se ha convertido, la historia de ese equipo de investigadores en Siberia, en la época, digámoslo así, del muro de Berlín. Yo sabía que un buen amigo de este programa, el jefe de Ciencia y Tecnología del diario ABC, José Manuel Nieves, sabía más cosas. Cosas increíbles, que les van a sorprender. José Manuel, como siempre, buenas noches. Buenas noches, Iker. Esta historia, lo hablamos tú y yo muchas veces, ¿verdad? Es difícil de superar en cuanto a todo el componente cinematográfico, sí, casi que tiene, ¿verdad? Parece un guión hecho, es profeso para ser llevado al cine o algo así, sí. Y un guión que yo creo, José Manuel, que además tuvo mucho impacto y lo sigue teniendo. Porque para mucha gente, y esto es lo importante, esos sonidos que ahora vamos a analizar se convirtieron en una causa de fe. Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, como pasa con todas las cosas, ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados hace casi 40 años. El experimento científico o el trabajo científico al que hacías referencia es real. Claro, esa es la primera, que yo creo que ya me quedé aquí diciendo, ¿cómo, José Manuel, que no es leyenda urbana? ¿Que no se lo han inventado unos tipos? No. No, lo que es real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Sabes que los soviéticos se caracterizaban por hacer proyectos majestuosos, muy grandes, y desviaban ríos y colocaban, ahora este lago me lo llevo a otro lado. Bueno, pues uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con qué objetivo? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos, querían llegar concretamente. La corteza terrestre es una capa muy delgadita, pero que tiene entre 35 y 70 kilómetros de espesor según las zonas del mundo, ¿no? Entonces, en la península de Kola, en Siberia, el espesor de la corteza es de 35 kilómetros. Entonces ellos querían perforarla completamente para llegar hasta el manto terrestre. Es una zona de transición entre donde se acaba la corteza y empieza el manto, que se llama Mojo. Es un diminutivo de la zona de Mohorovicic, que se llama Mojo. No lo consiguieron porque se encontraron con dificultades técnicas a bastante menos profundidad de 35 kilómetros, ¿no? A 12 kilómetros y 300 metros, una cosa así, tuvieron que dejarlo. Pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante, y me gustaría más que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real, y esto pasó de verdad. Ahora vamos a ver qué son las voces. Esto es lo que estabas hablando, el pozo de Kola. Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92. Pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89. Y ya te digo, a la profundidad que antes hemos dicho, ¿no? A 12.260 es una barbaridad, es mucho más del Everest hacia abajo, ¿no? Claro, no, de hecho, es la mayor perforación que se ha hecho hasta día de hoy. Es decir, aunque hayan pasado 40 años, no se ha conseguido llegar más abajo, perforando. Y tenemos las perforadoras, me gustaría que viéramos algún detalle de esos gigantescos taladros. Entonces la historia es que este equipo existe, al parecer alguien es indiscreto en aquella época. La historia, creía mucha gente que era del año
90, 91, se hace pública en internet en el 95. Eso es una perforadora, claro. efectivamente. ¿Esto qué es? Esto es un taladro, esto es una broca con una serie de taladros con puntas de diamante que se utilizan para perforar las rocas. Son parecidas a las tuneladoras que hacen los túneles del metro, ¿no? Lo que pasa es que esto es hacia abajo. Y claro, imagínate bajar eso más de 12 kilómetros, perforando continuamente, ¿no? Vale, y nos cuenta la gente de la leyenda, la información que creíamos completamente apócrifa y que es real, que llega un momento, llega una distancia de perforación donde encuentran un gran calor. Y entonces deciden cómo grabar. Pero también hablando con miembros del CSIC, el doctor Balbuena, geólogos y diferentes especialistas, os hablaban que sí, que se han hecho grabaciones, vamos paso a paso, que se ha grabado esas profundidades. Vamos, muchos científicos, y hay de todo. Entonces, este doctor al que hacías referencia, que fue el que hizo las primeras declaraciones de que eran los sonidos del infierno, pues puede que dijera la verdad, vamos, o que él pensara que dijera la verdad. Grabaciones geológicas son bastante comunes, se hacen muchas veces. De hecho, hay grupos en Japón y grupos en Estados Unidos que utilizan las grabaciones para, digamos, escuchar el sonido de las placas tectónicas, ¿sabes?, sobre las que están los continentes, porque toda la corteza terrestre está rota en distintas placas que se mueven e interaccionan entre sí. Es decir, se chocan, se rozan, y se superponen, claro. Entonces, esos sonidos es lo que están intentando es ser capaces, a partir del sonido, de predecir los terremotos. Luego está el tema de por qué se pararon las excavaciones, las perforaciones. Entonces, hay dos versiones. La versión científica y técnica, que es la que yo puedo aportar. La cuestión es que se encontraron con casi el doble de la temperatura que ellos pensaban encontrarse a esas profundidades, y los instrumentos sencillamente no aguantaban. Claro. Entonces hubo un momento que intentaron lo que pudieron y tuvieron que suspender porque no les aguantaban los instrumentos, tuvieron que parar, y pararon a esa profundidad. Y luego surge la leyenda, ¿no? Y luego está la leyenda. Entonces, según la leyenda, que además fue difundida por algunos de los geólogos, como este doctor que tú citabas antes, dijeron que no, que el motivo no había sido ese, que no había sido un motivo técnico, y no es más que el proyecto original de la Unión Soviética no era perforar la corteza terrestre, como de hecho era, sino buscar el infierno, o sea, encontrar una prueba imagínate los soviéticos buscando el infierno. Bueno, pues se llegó a decir incluso eso, ¿no? Y que no solamente lo habían intentado, sino que lo habían conseguido. Vamos a volver a escuchar esto, y quizá incluso, José Manuel, yo he tenido ocasión de escuchar algún otro sonido geológico, digamos. Eso es lo que te iba a comentar. Y tiene un cierto parecido en algunos aspectos, no hay dos puntos iguales, pero lo que yo he oído otras veces son, pues imagínate, chirridos, que pueden ser muy bien la explicación lógica de estos gritos. Vamos a escucharlos, ¿te parece? Que sí. La gente lo escuche, la grabación en completo, y luego tú me comentas qué podría ser. Pertenece a esa grabación concreta que se hizo en el Pozo de Kola, en Siberia, entre los años 70 y 1980 aproximadamente. Escuchamos, por favor, muy atentamente. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos. Yo creo que hay una cosa que está clara. Tú y yo que somos periodistas, tú periodista científico y siempre riguroso, y desde hace muchísimos años, esto puede ser lo que sea, pero desde luego que impresiona, y que está hecho, o bien porque fue real, o quien lo hizo intentando dejar una leyenda, sabía tocar la fibra sensible más profunda, está claro, ¿eh? Ten en cuenta que una prueba científica, lo digo entre comillas, de que el infierno existe. Y mucha gente lo creía, tenían algo los sonidos eran como tan reales que... Sí, porque es muy real, muy raro, tampoco es exagerado, y claro, cuando se empezó a difundir en algunas emisoras de países del orbe soviético, pero que había más libertad, causaron un impacto y en de Estados Unidos.
En Estados Unidos es donde llega el momento álgido, ¿no? Claro, en Estados Unidos, donde es cogido directamente por por muchos grupos evangelistas y por grupos creacionistas, es decir, esto es como miel sobre hojuelas, ¿no? Para todas el infierno físico, personas, no como decía Juan Pablo II, de un lugar del alma, ¿no? Y grabado por científicos serios, ¿no? Entonces, pues imagínate lo que da de sí eso. Claro, y ahora llega la gran incógnita, ¿no? La gente, muchos están diciendo, bueno, ¿y qué es? No sabemos qué es. Sabemos que el lugar existe, que los equipos grabaron, que el Pozo de Cola es una realidad, que se acabaron las obras abruptamente. Eso ya es mucho más de lo que pensábamos, que era una leyenda inventada en Internet. Ahora, ¿se puede parecer algo? Pues, escuchado lo que hemos escuchado, se parece a un montón de gritos, efectivamente.